Dios les bendiga en este día, pues, de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones a todos ustedes en el día de hoy. Pues hoy continuamos en el capítulo 14 del libro de Lucas y estaremos meditando desde el versículo 25 hasta el versículo 33 con el tema lo que cuesta seguir a Cristo. Un tema muy lindo, muy importante. Y antes pues vamos a recordar que algo que se relaciona mucho con este tema es el capítulo 15 de Juan, donde el Señor habla de los frutos. Y en el versículo 7 del versículo 15 del libro de Juan, vamos a leerlo. Es importante que este capítulo 15 de Juan, pues lo puedan meditar después. Acuérdense que este tiempo es un tiempo corto que lo hemos tomado para estudiar la palabra juntos. Aquí el versículo 7 del capítulo 15 de Juan nos dice: si permanecéis en mí, hablando Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven la importancia que Jesús le da a la permanencia en Él y en el guardar la palabra del Señor en todo tiempo? No importa que usted esté ahora mismo súper bendecido. Hablo de súper bendecido porque muchas personas dicen, estamos súper bendecidos, económicamente, y esa persona pues debe, aunque él esté siendo prosperado, debe continuar en el Señor y obedeciendo su palabra, al igual que aquellas personas que están pasando pruebas. Y dentro de esa prueba debe estar la permanencia y el cumplimiento de la palabra del Señor en sus vidas. Por eso el Señor habló mucho de lo que están sobre la roca, que es Cristo Jesús. Va a venir viento, va a venir de todo, pero van a permanecer los que estén fundamentados en la roca, o sea, los que estén fundamentados en la palabra del Señor, cumpliendo. No importa que usted esté arriba, que usted esté en un lugar más abajo en cuanto a lo que es en la vida social, pero que usted aún está en un hospital enfermo, pues usted permanezca en el Señor y permanezca obedeciendo su palabra, porque el Señor es fiel. Y el Señor le agrada cuando por encima de todas las cosas, pues nosotros permanecemos en el Señor. Vamos a ver lo que nos dice este capítulo 14 acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 25 y dice la palabra: grandes multitudes iban con él, esto es con Jesús, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Escúchame. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. Aquí vemos a Jesús hablando de la importancia de permanecer en Él, y ven cómo Él habla de que debemos de pensar. ¿Quién no pensaría? ¿Quién edificaría y no planificaría? O sea, dándonos a entender. Incluso aquí en el versículo, vemos aquí que el Señor dice en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor también en el 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ven aquí que Él dice, no aborrece a su padre. Ven que su madre. Aquí el término, aunque no lo escudriñamos a profundidad, pero se sobreentiende. Recuerden que el Señor nos manda a amar y obedecer y honrar a nuestros padres. Entonces aquí el término la intención que yo entiendo que Jesús aquí trata es no que vamos a aborrecer a nuestros padres, sino que por encima, un padre para nosotros, una madre es importante, un esposo, una mujer para un esposo, los hijos, la importancia, después los hermanos. Pero aquí Él dice que los que no ponen por encima al Señor, a estas personas, ven la importancia de esa persona en la vida de cada persona. O sea, debe estar por encima de toda persona, Dios primero. Obedecer a Dios, obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque puede ser que un padre, una madre, pues te inste a desobedecer la palabra del Señor. Un hijo también pues te haga tropezar. Entonces tú tienes que poner primero a Dios ante tu hijo. O sea, si tienes al hijo y tienes a Dios, lo primero es Dios y después el hijo. Al igual que si tiene el esposo, porque muchas veces hay momentos en que la mujer, por agradar al esposo, pues hace cosas que no le agradan al Señor. Entonces Dios quiere que haya un balance, la obediencia a Dios por encima de todo. Aquí vemos en el 36 donde Él dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Ven que por encima de todo vamos a ver dinero, carro, casas, familiares, esposo, está el Señor.
no es que vamos a apartarnos, porque mucha gente malinterpreta este versículo y lo que hace es que renuncia a toda su familia. No, Dios quiere que la ame, pero que la obediencia a Dios está por encima de esa persona, de ese bien. Si tú tienes un vehículo que lo quieres, ¿quién está por encima de ese vehículo? Porque el Señor habló de la idolatría y en un momento pues hay personas que aún siendo cristianos pues pueden idolatrar cosas. Hay personas que idolatran sus hijos, idolatran su esposo, idolatran lo que poseen. Entonces el Señor dice que no pongamos nada delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es celoso y Él es el primero en nuestras vidas. Así que muchas veces hay personas aún dentro del Evangelio que han tenido que renunciar a sus hijos, a su esposo. ¿Pero por qué? Porque ese hijo, ese esposo, le está impidiendo seguir el camino del Señor. Entonces, si para usted seguir el camino del Señor tiene que renunciar a cosas y a personas, lo va a tener que hacer porque primero es Dios y después las cosas. Por eso vemos que muchas veces muchas personas dicen no, pero que el matrimonio es unidad. Claro, es unidad, pero si hay si hay en una vida un tropiezo, por eso el Señor habló muy bien de que si tienes un brazo y te está impidiendo seguir al Señor, que te lo corte de una manera de que si hay algo que te impide seguir al Señor y llegar al galardón que es llegar al cielo, pues tú vas a tener que, doliéndote en el alma, dejar esa cosa que te están impidiendo. Gloria a Dios, muchas veces, pues, si una esposa, pues, tiene un esposo que se ha descarriado, ella orará. Pero ¿qué pasa? No podrá seguir el camino impío que siga ese hombre porque es su esposo, por esto, porque lo primero que ella tiene que seguir es el camino verdadero, es el camino del Señor. Por eso van a haber muchas cosas, aquí el Señor lo habla claramente, que hay que renunciar a todo. Muchas jovencitas se han enamorado de personas no creyentes, siendo cristiana, y la Biblia dice que no es correcto delante de Dios que una persona creyente se una a un no creyente. ¿Por qué? Porque el no creyente tiene otra idea y ella tiene otra, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, esa unión es desigual. Por eso el Señor habla, no te unas con impío. Hablo de impío, de personas no creyentes, personas que no conocen al Señor. Excúsenme que no debí de usar este término porque a muchas personas no le gustan, pero el yugo desigual es prohibido en la palabra. Entonces hay jovencitas que aun siendo cristianas se han dejado llevar por la carne y tienen noviecitos cristianos. Excúseme, cristianos no creyentes. Entonces Dios no le gusta esa relación. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta jovencita para agradar a Dios? Aunque ame a esa persona, tiene que dejarlo. ¿Por qué?
porque Dios no aprueba el yugo desigual. Es fuerte, pero es algo que va a bendecir la vida de esa joven o ese joven, porque usted está llamado a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. ¿Ven lo importante? Si usted le dan un trabajo y usted sabe que ese trabajo no va acorde con la palabra del Señor, aunque necesite el trabajo, ¿qué va a tener que hacer? No tomarlo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor recompensará. Entonces Dios dará recompensa a la obediencia. Claro que sí. Así que vamos a obedecer al Señor por encima de todas las cosas, tomando en cuenta que hay que amar a Dios y obedecer la palabra, sea que usted esté en una altura social o en una parte social baja. Usted tiene o esté enfermo o esté sano, usted tiene que poner la palabra del Señor y al Señor por encima de su vida. Así que Dios bendiga en este día a todos.